Bien, pues saludos para todos. Aquí estamos con un nuevo vídeo y seguimos con la función exponencial y con los problemas. En este caso vamos con un problema que implica el uso de la ley de enfriamiento de Newton. Y lo vamos a utilizar para que veáis cómo la policía puede calcular la hora del crimen utilizando esta fórmula. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el problema. Dice que cuando se comete un crimen, la policía científica es capaz de determinar la hora del asesinato. Seguro, os he puesto aquí que lo habrás visto seguro en alguna serie, ¿no? Hay montones de series en televisión en la que aparece eso. Sabemos que la función que determina el tiempo transcurrido desde que se cometió el crimen es esta, t igual a 25 más 12 por e elevado a menos 0,0816 por t. Bueno, no os dé miedo la fórmula, parece un poquito larga y complicada, pero es fácil, ¿no?, de utilizar, ahora lo veréis. Es la ley de enfriamiento de Newton, ¿vale? Está un poquito simplificada, ya le hemos puesto aquí los números adecuados para poder utilizarla en el problema. Y fijaos que T mayúscula, es decir, esta de aquí, es la temperatura del cadáver tras un número de horas desde que se cometió el crimen. Es decir, T es la temperatura del cuerpo de la víctima después de que haya pasado pues un número de horas determinado, ¿no? Es decir, que cuando utilicemos la fórmula, el resultado aquí, T, va a ser esa temperatura del cuerpo. Este número de aquí, que es una E, pues como bien dice el enunciado, es el número E, valga la redundancia. Seguro que os suena, es la base de los logaritmos neperianos. Y recordad que el valor de E, que es un número irracional, es 2,71828, etc. Ya sabéis que es irracional, por lo tanto tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Y finalmente, la otra variable que tenemos, o la otra letrita que tenemos, es la letra T, que es el tiempo en horas que ha pasado desde que se cometió el asesinato. Bueno, pues entonces realmente tenemos dos variables, si os dais cuenta. La T mayúscula, que es la temperatura, y la T minúscula, que es el tiempo que ha transcurrido en horas, porque E es un número del que conocemos su valor, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué nos piden? El primer apartado, calcular la temperatura de la víctima en el momento del crimen. Y nos dice, entre paréntesis, ten en cuenta que no ha pasado ningún tiempo. Bueno, ahora veremos qué quiere decir esa aclaración que nos hacen, que es una pista, ¿no? El apartado B nos pregunta a qué temperatura estará el cuerpo después de 5 horas. ¿A qué temperatura estará después de 5 horas? Y finalmente la policía llega a las 18 horas, o sea a las 6 de la tarde, al lugar del crimen, y la temperatura de la víctima en ese momento es de 29 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuánto tiempo hace que murió? Bueno, pues vamos con este luctuoso problema y vamos a tratar de resolverlo. El apartado A dice calcular la temperatura de la víctima en el momento del crimen. Bueno, pues si me pide la temperatura de la víctima, lo que me están pidiendo, vamos a poner aquí que estamos con el apartado A, lo que me están pidiendo, vamos a cambiar de color, a por el blanco. Lo que me están pidiendo es T mayúscula, ¿verdad? La temperatura. Bueno, pues esta es la incógnita. ¿Cuándo me la piden? Pues en el momento del crimen. Y la aclaración es, ten en cuenta que no ha pasado ningún tiempo. Bueno, pues si no ha pasado ningún tiempo, lo que quiere decir que T, que es el tiempo que ha transcurrido desde el crimen, si no ha pasado ningún tiempo, pues esa T es 0. 0 horas, claro, en ese momento. Bueno, pues 0 horas. Luego entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula T por 0 y calcular la temperatura del cuerpo en el momento del asesinato. Bueno, vamos a hacerlo. Luego la fórmula es T igual, vamos a escribirla por aquí otra vez, a 25 más 12 por E elevado a menos 0,0816 por T. Bueno, pues si sustituimos, tenemos que T es igual a 25 más 12 por E elevado a menos 0,0816 por T, pero T hemos dicho que es 0 porque no ha pasado nada de tiempo desde el crimen. Luego 0 por todo esto, por este menos 0,0816 es 0. Y ya sabéis que cualquier número elevado a 0 pues es igual a 1. Luego todo esto de aquí, todo esto vale 1. Por lo tanto, 12 por 1 es 12. Luego 12 más 25, pues son 37 grados centígrados. Que parece una temperatura pues bastante lógica para una persona.
nuestra temperatura corporal pues suele estar entre 36,5, 37, luego efectivamente la temperatura de la víctima en el momento del crimen era 37 grados, pues perfecto, es una respuesta que sí, que parece que tiene sentido. Luego, bueno, pues vamos a remarcarla porque esa es la solución del apartado A. Muy bien, pues continuamos. Vamos ahora al apartado B. Nos dice a qué temperatura estará el cuerpo después de 5 horas. Vamos a hacerlo por aquí debajo para que nos quede luego espacio aquí para hacer el C, que es un poquito más largo. Bueno, pues nos pide a qué temperatura estará el cuerpo después de 5 horas. Luego nos vuelven a pedir esa T mayúscula. Pero en este caso, después de 5 horas. Pues lo único que hay que hacer es sustituir en la fórmula, luego 25, luego T, que es lo que me pide, la temperatura es igual a 25, más 12 por E, elevado a menos 0,0816, y en este caso por T, que vale 5 horas, porque han pasado 5 horas. Bueno, y si hacéis estas cuentas, que bueno, es sencillo porque tenéis que hacer esta multiplicación, luego elevar el número E a eso, multiplicar por 12, ya sabéis que primero potencias, luego multiplicación, y el resultado de todo eso le sumamos 25, pues ya os digo yo que va a salir 32,98, que nosotros pues podemos redondear, ¿verdad que sí?, aproximadamente a 33 grados centígrados. Luego entonces, después de 5 horas, el cuerpo de la víctima está a 33 grados centígrados. Bueno, pues evidentemente el cuerpo va bajando de temperatura. Estaba a 37, han pasado 5 horas. Bueno, pues así es como la policía, el cuerpo científico de la policía, puede determinar qué tiempo ha transcurrido desde que se cometió ese crimen. Y vamos con el apartado C, que es un poquito más complicado, pero como siempre os digo, pues tampoco mucho más, porque en realidad en este seguramente lo que nos van a pedir va a ser no la temperatura, sino el tiempo. Vamos a verlo. Cuando la policía llega, y llega a las 18 horas, a las 6 de la tarde, al lugar del crimen, la temperatura de la víctima es de 29 grados. Es decir, que ellos saben que T mayúscula, la temperatura del cuerpo es de 29 grados centígrados. Toman la temperatura del cuerpo. Y entonces nos pregunta, ¿cuánto tiempo hace que murió? Y además nosotros aquí vamos a añadir otra pregunta que aunque no la ponga, la vamos a resolver también, es ¿a qué hora se cometió ese asesinato? Bueno, vamos a poner primero T, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo hace que murió? Bueno, pues ¿cuánto tiempo hace? Pues eso es lo que hay que averiguar. Por lo tanto, vamos a escribir nuevamente la fórmula para tenerlos muy muy claro. Hemos dicho que es 25 más 12 por E elevado a menos 0,0816 y por T. Bueno, pues fijaos que en este caso yo conozco T mayúscula, que es la temperatura del cuerpo, luego vamos a utilizar la fórmula nuevamente, 29 es igual a 25 más 12 por E elevado a menos 0,0816 por T, que no lo conozco porque es el tiempo que ha pasado para que el cuerpo baje de 37 grados que estaba inicialmente hasta 29. Esta es la incógnita que estoy buscando. Esto es lo que quiero resolver, saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se cometió ese crimen. Muy bien, pues vamos a despejar la T y para eso vamos a pasar este 25 a este lado que pasa restando. 29 menos 25 pues son 4 y me queda igual a 12 por E elevado a todo esto que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, lo mismo. Como lo que queremos es despejar T, pues voy a dejar aislada esta potencia para luego aplicar logaritmos. Ya lo hemos hecho en otros problemas anteriores. Si no habéis visto los vídeos, os recomiendo que los veáis. Luego 4 dividido entre 12, pasamos el 12 dividiendo, 4 dividido entre 12, es igual a E elevado a menos 0,0816 por T. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar logaritmos en ambos lados de la igualdad, porque por las propiedades de los logaritmos, luego lo que haremos será este exponente pasarlo multiplicando delante del logaritmo. Pero fijaos que en este caso tenemos aquí el número E. Pues si tenéis un poquito de vista, debéis pensar en que os conviene no tomar logaritmo en base 10, logaritmo decimal, sino logaritmo neperiano, logaritmo en base E, porque así, de esa manera, el logaritmo de E pues, va a convertirse en 1. Bueno, vamos a verlo. Tomamos logaritmos neperianos. Siempre que tengáis una E por aquí, logaritmo neperiano. Luego logaritmo neperiano de E elevado a menos 0,0816 por T.
Y ahora por las propiedades de los logaritmos, ya sabéis que esto pasa aquí multiplicando. Hay que saberse las propiedades de los logaritmos muy bien porque son muy útiles. Luego tenemos logaritmo neperiano de 4/12 igual a menos 0,0816t por el logaritmo neperiano de e. Pero lo que os decía, el logaritmo neperiano de e, como este logaritmo, su base es e, ¿a qué número tengo que elevar la base para que me dé e? Pues evidentemente si la base es e, la tengo que elevar a 1, ¿no? Luego entonces esto es igual a 1. Luego entonces me queda que logaritmo neperiano de 4/12 es igual a menos 0,0816 por t. Porque esto es 1, al multiplicar por 1, como si no multiplicáramos por nada. Y como quiero despejar la t, pues voy a pasar este número dividiendo. Luego tenemos que t es igual, y ahora vamos a poner nuestra raya de fracción. En el numerador, logaritmo neperiano de 4/12, y en el denominador, este menos 0,0816 que ha pasado dividiendo. Y si hacéis esta cuenta, os digo yo que os va a salir, redondeando, 13,5 horas, porque estamos calculando, recordad, el tiempo. Es decir, que ya hemos respondido a lo que nos dicen. ¿Cuánto tiempo hace que murió? Pues mira, si el cuerpo está a 29 grados centígrados, aproximadamente hace 13 horas y media que se cometió el crimen. Luego entonces vamos a recuadrar, porque esta es la respuesta que nos están pidiendo. Y vamos a añadir, ya para terminar, a qué hora se cometió el crimen, porque eso fue el tiempo que hace que se cometió el crimen, pero como la policía ha llegado a las 18 horas, bueno, pues si a las 18 horas, vamos a cambiar el color, si a las 18 horas le quitamos 13,5 horas, que es lo que hemos calculado, pues resulta que aquí tenemos 4,5. Es decir, que de las 18 horas nos vamos a las 4,5 horas. Es decir, que el crimen se cometió a las 4:30 de la madrugada. Esa fue la hora que estábamos buscando. Bueno, pues hasta aquí el problema. Espero que lo tengáis claro, que lo hayáis entendido. Si habéis visto vídeos anteriores de problemas, veréis que es bastante parecido. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, me lo ponéis en comentarios. Y como siempre os digo, muchos problemas, muchos ejercicios. Y espero que os hayáis dado cuenta de que la función exponencial pues es una función que es muy útil en cosas hasta incluso tan peculiares como la que vemos en este problema. Bueno, pues hasta la próxima y saludos. Hasta luego.